bienestar para ir detectando algunas necesidades y poder ir atendiéndolas inmediatamente. Pero hemos encontrado unas dinámicas de grupo, especialmente en los pre-Montessoris, muy lindas, de mucho positivismo entre las niñas, de mucha motivación. Por supuesto, también hemos encontrado que podemos mejorar en algunas otras cosas que lo estamos haciendo. Y bueno, creemos que de la mano con ustedes lo vamos a lograr de la mejor manera. En la tarde de hoy los hemos querido invitar para darles a conocer un programa del que nos sentimos muy orgullosos en el gimnasio femenino, porque somos pioneros en el sector educativo con estas propuestas de generar un cambio en la educación desde los primeros años. Me refiero al programa de liderazgo que el colegio desde hace ya 5 años ha implementado de la mano pues con las personas idóneas en este ámbito, y con ellos ustedes estarán conversando el día de hoy. Quiero decirles que este es un programa que nos ha mostrado grandes virtudes, no solamente en la parte puntualmente del desarrollo de habilidades de liderazgo, que claramente hoy en día, pues después de todo esto que hemos pasado con esta cuarentena y con esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta de primera mano que las habilidades que necesitamos desarrollar en estas nuevas generaciones son muy diferentes a las que tal vez nosotros cuando nos educamos tuvimos también el privilegio de recibir. Y el programa de liderazgo apunta justamente hacia esa vía, hacia preparar y acompañar a las niñas en el desarrollo de unas habilidades de liderazgo que claramente van a marcar su futuro en unos años, y desde ya, diríamos nosotros, porque por eso lo hacemos desde preescolar. Entonces hoy van a escuchar a Ebert Silva, que es nuestro coordinador de liderazgo del colegio desde hace muchos años, quien implementó este programa, quien trajo estas iniciativas y nos ha acompañado a todos en el colegio, desde los directivos, profesores, personal administrativo y en general todos los miembros que trabajamos en el colegio, y también a las niñas, para ir desarrollando estas habilidades de liderazgo y transmitirlas a través de nuestros roles, cada uno desde nuestros roles, para hacer realmente una realidad el desarrollo de estas habilidades en nuestras estudiantes. Entonces, en la tarde de hoy estaremos hablando de eso. Al final, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto estaremos nosotros listos para contestarles. Nos acompaña también Wilson Lavacude. Él también hace parte del departamento de liderazgo del colegio y es la persona que está trabajando directamente con la escuela primaria, preescolar y primaria en el desarrollo de este programa, al lado de los directores de grupo, al lado de las niñas también, con esos encuentros que a partir de esa semana empezaremos a llevar a cabo. Entonces, bienvenidos todos nuevamente a esta presentación de este programa que, como les digo, pues nos llena de mucho orgullo en el gimnasio femenino, y estoy segura que para ustedes también va a representar un verdadero beneficio en el momento en que empiecen a trabajar a partir de ellos. Entonces, les doy la bienvenida a Ebert y a Wilson y les doy la palabra. Muchas gracias, Gisela. Muy amable, tus palabras muy gentiles siempre. Y a los papás que nos acompañan, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, porque lo que tenemos es cantidad de regalos que darles para seguir creciendo nosotros junto a sus hijas y sus hijas junto a nosotros. Y cuando digo nosotros, también ustedes los papás con nosotros. Entonces, para nosotros es un honor tenerlos aquí y presentarles el programa de liderazgo. Ya más adelante tenemos un tiempo para generar algún tipo de conversación, ¿sí? En principio, quiero comenzar rezando esta frase que es inspiradora y que sintetiza nuestro programa de liderazgo en el colegio, y lo voy a decir así. Primero, niñas seguras, valientes y solidarias. Luego, mujeres líderes inspiradoras. Y con esta frase quiero comenzar
presentándonos y le voy a pedir a Wilson que comience. Buenas tardes, gracias Gisela por la presentación, gracias Ebert. Buenas tardes para todas las mamás, los papás que hoy nos acompañan. Mi nombre es Wilson Lavacude, este es mi tercer año en el colegio, soy licenciado en artes escénicas, estudié también producción de cine y me he formado pues, en varias, digamos, he hecho especializaciones en varios aspectos que me permiten pues, poder estar en este proceso de acompañamiento, en cooperación al desarrollo, en acompañamiento a personas, familias y grupos víctimas de la violencia. Soy instructor del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, en prácticas restaurativas, facilitador de círculos de paz, que luego pues les contaremos de qué se tratan los círculos de paz, las prácticas restaurativas, para que las conozcan y también nos acompañen en este proceso de liderar, de ayudar y apoyar el liderazgo de las niñas. Y tengo una certificación como mediador escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México y también pues asesor de aprendizaje experiencial. Entonces, pues estoy muy contento de acompañarlas y acompañarlos hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, ya más adelante haremos algunos ejercicios para que conozcan también un poco de qué se trata nuestra propuesta. Gracias, Ebert. Bueno, gracias Wilson. Ahorita que Wilson mencionaba todo eso, recordaba que yo conocí a Wilson cuando tenía 22 años. Trabajamos como unos 10 años en programas de desarrollo juvenil en la Conferencia Episcopal y en la Arquidiócesis de Bogotá. Luego la vida nos separó y justo para este programa nos volvió a juntar. Entonces, casi que tenemos una línea de formación muy similar también. Bueno, yo soy Ever Silva, como les hablaban, yo soy de origen peruano, llevo ya casi 24 años aquí en Colombia. Con el gimnasio femenino estoy vinculado hace 9 años. Yo empecé siendo el jefe de área de sociales y trabajé mucho tiempo, hasta hace 3 años, como jefe de área de individuos y sociedades o del área de sociales del colegio. Y ahí, estando como profesor de sociales, va surgiendo el programa de liderazgo a raíz de unas iniciativas que fuimos encontrando con profesores y con estudiantes. Ya de eso han pasado 6 años, un año de investigación y 5 años de implementación del programa y de desarrollo del programa. Yo soy filósofo de formación, tengo estudios en psicología social, soy instructor para Latinoamérica del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y también cuento con certificación en mediación escolar. Esto lo hicimos juntos con Wilson por la Secretaría de Educación del Estado de México. Y también trabajo temas de aprendizaje experiencial y acompañamiento personal. Como les decía, para mí es un honor estar con ustedes y contándoles cómo se ha desarrollado y cómo está estructurado el programa y de qué forma sus niñas y ustedes van a poder participar de esta experiencia. Entonces los dejo con Wilson. Bueno, pues bienvenidas nuevamente. Para que vayan conociendo un poco cómo desarrollamos nosotros nuestros ejercicios, hacemos siempre unas preguntas. Cuando participan todos, llamamos una ronda secuenciada, donde le damos la palabra a todos. En otros momentos hacemos preguntas donde dejamos la libre participación y decimos que es una ronda no secuenciada. En este momento quiero hacerles una pregunta no secuenciada y tiene que ver con una parte de, nosotros lo llamamos chequeo, que es el inicio de una conversación siempre, y al final tendremos una pregunta de cierre. Quisiera preguntarles, hacerles la pregunta y pedirles el favor que los que deseen responder levanten la manito y les voy dando la palabra. ¿Qué motivación tuvieron para venir hoy a esta reunión? ¿Qué motivación tuvieron para asistir hoy a esta reunión? Creo que aquí están los nombres de las niñas. Yo voy a llamar a quienes han levantado la mano. María Sofía, si quieres te presentas porfa y nos respondes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón Martínez Vargas, papá de María Sofía. Soy magistrado del Tribunal para la Paz ahora. Y pues, sin lugar a dudas, para mí es supremamente importante dentro de la filosofía del colegio el empoderar a nuestras niñas, a nuestras hijas en materia de liderazgo. Creo que es uno de los aspectos más centrales e importantes de lo que implica estudiar en el gimnasio femenino, y creo que es uno de esos puntos de encuentro maravillosos que inclina la balanza para tomar la decisión de estar acá. Así que por eso esta reunión es tan importante para nosotros. Muchísimas gracias, Juan Ramón. María Antonia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucía Rivera, yo soy mamá de María Antonia Liscano.
Me llamó mucho la atención venir a esta reunión porque precisamente el tema del liderazgo fue uno de los puntos que nos llevó a elegir el colegio, pues para María Antonia, porque pues yo personalmente como mujer quisiera que mi hija, pues digamos que se sintiera orgullosa de ser mujer y que fuera una líder mujer. Entonces, pues digamos que este es el punto de partida para saber cómo podemos empoderar nuestras niñas para que se sientan poderosas. Muchas gracias, Marta Lucía. Mariana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Reyes. Soy la mamá de Mariana Saldía Reyes. Básicamente la motivación fue curiosidad. La primera motivación fue curiosidad, conocer sobre el programa, el proyecto. Me parece muy interesante que el colegio vincule a las familias, a los padres de familia a través de diferentes proyectos y que la vinculación no sea únicamente de las estudiantes. Y en segundo lugar, la segunda motivación es el interés de conocer el concepto de liderazgo que se maneja dentro del gimnasio femenino. Actualmente, pues, existen muchos conceptos, o por lo pronto yo conozco varios conceptos de liderazgo, entonces pues sí quería tener claro cuál es el que se maneja dentro del colegio. Gracias. A ti muchas gracias, Ingrid. Guadalupe. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Linares, soy mamá de Guadalupe Bernal. Mi motivación básicamente es pues porque eso fue un factor determinante para seleccionar el colegio. Entonces pues evidentemente pues nuestra familia quiere conocer muy de cerca cuál es esa metodología y cómo potencializan el liderazgo en el gimnasio femenino. Entonces básicamente esa es nuestra gran motivación y evidentemente la expectativa que tenemos frente a esta reunión. Gracias, Karen, muy amable. Sofía Moreno. Hola, mi nombre es Diana Larcón, mamá de Sofía Moreno, y básicamente lo que me atrae a esta charla es, hoy en día está muy en boga la palabra empoderamiento, ¿no? De mujeres, todas las mujeres que debemos empoderarnos y casi que está un tema de moda, pero me intriga y quisiera ser parte de ese conocimiento de cómo enseñar a las chiquitinas de 3, 4 años a una palabra que ustedes colocaron en su mensaje que me parece supremamente poderosa y es seguras. Creo que esa es la palabra, el bastión para comenzar todo, absolutamente todo a partir de aquí. Entonces me intriga mucho saber cómo llegarle a esas chiquitinas para observarlas en un futuro, ¿cierto, amor? Eso es todo. Hola. Gracias, Gracias. Diana. A ti, gracias. No sé si alguien más nos quiera compartir cuál fue su motivación para estar hoy aquí. Perfecto, entonces, pues mucho de lo que han dicho hoy lo vamos a exponer, que es saber hacia dónde está dirigido el programa, el liderazgo, cómo lo hacemos nosotros y también de qué manera ustedes se pueden ir vinculando a este proceso, porque para nosotros es muy, muy importante que desde la casa también nos acompañen en este proceso de fortalecer las capacidades y las habilidades de liderazgo de las niñas. No hablamos ni de enseñarles porque ya las tienen, es fortalecer esas capacidades y para nosotros un actor importante son las familias que desde casa nos acompañen y nos ayuden a fortalecer esas habilidades. Entonces le doy la palabra a Ever para que continúe con la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por los aportes que nos comparten. En realidad nos retan y nos desafían y esperamos que podamos construir eso que ustedes también están pensando, soñando para sus hijas y lo podamos hacer al lado de ustedes, enriqueciéndonos y nosotros también aportando de nuestra parte. En principio yo quiero comenzar hablándoles de que el nombre que nuestro programa tiene es El sueño de la bellota. Es un nombre que reúne una metáfora particularmente y esta metáfora, les cuento rápido la historia. A lo mejor esta presentación y un poquito más ampliada se los podemos enviar para que lo puedan leer ahí, que está escrita la metáfora también. La metáfora surge a raíz de una información que nos llega en alguna de las revistas que recogen datos de historia y nos hablaba de unas bellotas encontradas en unas tumbas faraónicas y que fueron llevadas a
a ser hidratadas en un laboratorio y luego puestas en una tierra fértil. Y después de casi 2000 años, 2500 años, esas bellotas comenzaron a germinar. Y eso nos hacía pensar que la bellota es una semilla muy resistente, pero a su vez que guarda dentro de sí todo un potencial para convertirse en un gran roble. La bellota es la semilla del roble, convertirse en un gran roble, y lo único que requería eran las condiciones mínimas necesarias para poder germinar. Y en cuanto se le dio esas condiciones mínimas, pudo explayar, pudo exponer, pudo hacer surgir todas sus capacidades, al punto de que el roble es un árbol que en la historia de la humanidad es muy presente y muy significativo, y de hecho usamos metáforas también para referirnos a alguien que es fuerte, a alguien que es bondadoso, a alguien que es supremamente inspirador, y decimos es como un roble. Entonces, en esa medida, usamos esta metáfora y decimos que la metáfora particularmente nos ayuda a que nuestras estudiantes reconozcan sus capacidades, nosotros les reconozcamos las capacidades a ellas, pero también nos responsabilicemos de sus limitaciones, nos responsabilicemos de sus debilidades, que en la condición humana son inevitables que las tenemos, y que para eso existe la asociación, la agrupación, el hacerse al lado de otros, el depender de otros inclusive, para poder proyectar esas capacidades a otros niveles desde nuestra responsabilidad y la responsabilidad de ellas también con sus capacidades. En últimas decimos que con la fuerza de sus sueños, de ese deseo que ellas guardan contenida como una bellota, nuestras estudiantes, nuestras gimnasianas, crecen como grandes robles. Tendrán que crecer y volverse inspiradoras en medio del bosque, como son los robles cuando estos emergen. Son muy inspiradores para el resto de vegetación que está. Esa es la metáfora particularmente, y luego les pasaremos la narración, que es muy bonita porque todo esto está recogido en una historia de 4 párrafos, ¿sí? En principio, entonces, comencemos a hablar de nuestro programa de liderazgo. Nuestro programa es el resultado de una investigación educativa, y esto es muy importante que lo resaltemos, porque cuando empezamos a construir el programa nos proponíamos hacer una propuesta que sea educativa, no traer una propuesta del mercado, de la industria, de la academia universitaria al colegio, porque creíamos que de eso hay bastante, y de hecho muchas de las asignaturas trabajan muy bien y transfieren muy bien estas capacidades a las estudiantes. Nosotros pensábamos que teníamos que pensar particularmente que teníamos que diseñar en una práctica que nos permita poder responderle a las necesidades de nuestras niñas, dado que ellas todavía no vivían el mundo adulto como para querer hacerlas vivir liderazgos de adultos. Entonces, en esa medida, nos propusimos hacer un diseño de un modelo de liderazgo que sea netamente educativo, y eso ya nos hizo diferente, digamos, a todas las propuestas que habían por ahí. Y que además promueva el cultivo de liderazgo desde enfoques pedagógicos. Ese es un componente esencial. Si está en la escuela, tiene que ser una propuesta pedagógica, y que a su vez sea restaurativa, es decir, que esté comprometida con líneas y con propósitos pedagógicos que están asociados al desarrollo humano, y con procesos restaurativos que están asociados a la composición, al fortalecimiento y a la reparación de los vínculos, las relaciones, el tejido social. Ya más adelante les contaré cómo lo desenvolvemos esto. Y que a partir de ahí podamos proponer un currículo que vaya desde preescolar hasta grado 11º. Inclusive tenemos una línea que la estamos trabajando muy lentamente para vincular a las exalumnas en este proceso también, porque sentimos que la comunidad se amplía por todos los que hemos pasado y hemos convivido en este espacio, como es el gimnasio femenino. De tal manera que estemos enfocados, como bien decía Wilson, no en transferirles a las estudiantes liderazgo, sino más bien en despertar, como es la metáfora del sueño de la bellota, despertarles esos liderazgos para poder fortalecérselos a partir de la entrega de capacidades, de la entrega de habilidades que les pueda ayudar a ellas desde su condición de niñas, desde su condición de adolescentes, de jóvenes, y aquí me detengo porque lo que queríamos es reconocerlas en sus diferentes etapas de vida y diseñar un programa que no sea estandarizado para todas las estudiantes, sino que responda a las necesidades, a las capacidades, a los intereses que en cada etapa de vida van despertando, van desarrollando nuestras estudiantes. De esa medida, entonces, lo que buscamos es despertar y fortalecer esas capacidades según las etapas de vida que están atravesando. Y esto lo hacemos a través de la transferencia de habilidades que nosotros llamamos autoliderazgo, coliderazgo y socioliderazgo. Ya ahorita les contaremos unos detalles más de qué pensamos de esto que hemos llamado auto, socio y coliderazgo.
En últimas, ya como a manera de síntesis, la investigación que iniciamos y que hemos desarrollado ya después de 4 años, podemos decir que la tenemos bastante configurada y quizá ya con unos últimos detalles de estar haciendo unas validaciones y evaluaciones. Es el cultivo del liderazgo a partir de enfoques pedagógicos, prácticas restaurativas en un contexto escolar, pero no cualquier contexto escolar, sino en un contexto escolar de mujeres. Y eso ya le pone una connotación porque, digamos, históricamente hay unas deudas que tenemos frente al desarrollo de las mujeres, pero también tenemos unas responsabilidades que seguir sosteniendo y manteniendo en cuestión de los vínculos y las relaciones humanas. Entonces, bajo esa medida, pues ya nos ponemos también en un discurso que está asociado con los principios de igualdad de género particularmente, ¿sí? Y tratar de entenderlo desde esto que nosotros llamamos una práctica restaurativa. Ya más adelante les contaremos estos detalles. Les voy a pedir que si tienen dudas o les va surgiendo algo, lo vayan anotando para que al final podamos hacer una ronda de consultas por parte de ustedes y nosotros podamos, digamos, conversarlo con ustedes. De antemano nos disculpamos si no tenemos las respuestas ahorita, pero podemos nosotros reunirnos y más adelante conversarlo con ustedes. Entonces, nuestro principio particularmente de desarrollo de habilidades, de desarrollo de capacidades de liderazgo de nuestras estudiantes está sustentado sobre el concepto de desarrollo humano, un concepto de desarrollo humano contemporáneo, particularmente desde la visión de Amartya Sen, que nos propone salir un poco del concepto económico de desarrollo humano para ir más hacia el concepto de la antropología o de las capacidades humanas. Y esto tiene que ver con entender el desarrollo humano como un proceso de expansión de las capacidades que los individuos disfrutan y gozan de entregar, de darle en este tránsito de la vida. Es decir, el liderazgo no consiste en la acumulación de poder, no consiste para nosotros en la acumulación de conocimientos, el liderazgo no consiste en la acumulación de recursos. Eso, digamos, es un factor que contribuye con el liderazgo, pero no es el liderazgo. El liderazgo va mucho más allá, va con el desarrollo pleno y libre de las capacidades humanas. Y en esto, digamos, las mujeres históricamente se han visto limitadas por nuestro modelo patriarcal cultural en desarrollar sus capacidades libre y ampliamente. Y lo que queremos es explorar qué quiere decir explorar, qué quiere decir desarrollar las capacidades libre y ampliamente con respecto a esto de las alternativas que se abren ahora para las mujeres. Y en esa medida nosotros creemos que los contextos socioculturales en los que las personas se desarrollan tienen un grado altísimo de influencia en el desarrollo de capacidades. Cuando los contextos son seguros, cuando los contextos son inspiradores, son desafiantes, son solidarios, las personas se comprometen mucho más con sus capacidades, se comprometen mucho más en brindarle estas capacidades a otros, en interactuar con otros con estas capacidades. Cuando el entorno es todo lo contrario y es inseguro, no es inspirador, no es solidario, es más que conflictivo, es violento, entonces las personas inhiben, limitan sus capacidades. Y en este caso, nuestras niñas, cuando crecen en un entorno relacional que es agresivo con ellas, que no les permite pensarse como individuos, soñar con ser lo que quieren ser, con la bondad que quieren entregar a los demás, entonces vamos a notar que ellas inhiben, limitan sus capacidades. Y de esto históricamente pues podemos hablar muchísimo desde nuestras abuelas, inclusive desde nuestras propias mamás que tenían muchos sueños y el entorno cultural no siempre se los permitió. Por fortuna muchas de ellas fueron mujeres luchadoras que pudieron ejercer sus sueños y a pesar de poder construirlos y aún así seguir siendo las mujeres que nos inspiran la vida, que nos inspiran también el poder seguir soñando y teniendo esperanzas. Entonces, durante su desarrollo, las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes crecen en ciertas desventajas culturales y sufren discriminaciones que tenemos que aprender a restaurarlas, a repararlas y sobre todo a proyectarlas de una buena manera, de tal forma que las comunidades, las sociedades se puedan beneficiar de esto y no perjudicar de esto. Y por último, nosotros como institución y como programa ofrecemos condiciones de posibilidad. ¿Qué quiere decir condiciones de posibilidad? Tratamos de crearles a las estudiantes un entorno adecuado, inspirador, solidario, para que ellas puedan despertar sus capacidades, puedan crecer y sobre todo las puedan desarrollar en habilidades que luego la pongan en práctica en diferente entorno, contexto, situación de vida en las que ellas se sientan por sí mismas y por lo que la vida ha depositado en ellas, invitadas a desarrollar. A todo esto nosotros lo llamamos un factor de construcción de autoliderazgo
construcción del coliderazgo y construcción del socioliderazgo. Y cuando hablo construcción me refiero a ese componente de hacerlo al lado de otros, no hacerlo solas, sino hacerlo con otros. En esa medida, para nosotros, la visión de autoliderazgo, de coliderazgo y socioliderazgo tiene que ver con un componente relacional constante. El primero, que es el autoliderazgo, un componente relacional de ellas consigo mismas. Es decir, que no sean unas desconocidas de sí mismas, que sean capaces de conocerse y que esto les permita agenciarse como individuos, como sujetos, como personas, y que ese reconocerse los lleve a ellas a identificar sus valores más profundos, sus bondades más profundas que yacen siempre, y lo digo por experiencia, en el corazón y en la reflexión profunda de las personas. Cuando hemos hecho estas prácticas con estudiantes, con profesores, con gente de otros entornos inclusive, y logramos generar un espacio seguro, un espacio inspirador, solidario, las personas se conectan con sus bondades y se conectan con sus capacidades, con sus deseos de aportar. Y eso, digamos, es lo que queremos, que ellas tengan unas prácticas lo más de bien desarrolladas y habituadas, incorporadas a sus vidas, en donde tengan siempre esos espacios de estar reconociéndose a sí mismas, reconociéndose tanto en sus capacidades como también en sus limitaciones, como también en sus debilidades, y desde ahí sean capaces de responsabilizarse para que puedan generar una transformación, una reparación, una restauración de eso de lo cual somos débiles, pero que podemos transformar y podemos cambiar. En ese sentido, entonces, luego pasamos a un segundo estadio o una segunda capa de esta cebolla que les presentamos, y es el coliderazgo. Nosotros pensamos que nuestros estudiantes tienen que desarrollar habilidades de liderazgo, pero no estas habilidades de liderazgo típicas o clásicas, tradicionales, que funcionaban muy bien en el pasado, en donde un líder era un individuo que tenía el control y el dominio sobre un grupo, una población, sobre una comunidad, y desde ahí él casi que tenía que tener el control de todo. No podía equivocarse, y si lo hacía simplemente ignoraba sus equivocaciones, y a pesar de sus equivocaciones seguía ejerciendo sus prácticas. El mundo de hoy está cambiando, como decía Gisela, y cada día nos vemos expuestos ya no a un líder presente en una comunidad, sino a múltiples liderazgos presentes en una comunidad. Digamos, el modelo educativo, el modelo cultural que hemos podido desarrollar como sociedad en esta época nos ha llevado a que las personas cada vez tengan más habilidades desarrolladas, más capacidades desarrolladas, ya no sean pocos los que lo tienen, sino que cada vez sean más, y nos encontremos además con un factor amplio de diversidad de habilidades que son requeridas para poder solucionar dificultades, para poder generar transformaciones, para poder generar propuestas. Entonces, en esa medida, el modelo de liderazgo, digamos, único, dominador, controlador, cada vez se desfigura más de nuestra sociedad, y se da apertura a un liderazgo que nos empuja y nos lleva a tener que coliderar con otros, es decir, saber poner nuestras capacidades al servicio de otros, pero también tener las habilidades para dejar que otros tengan esas capacidades, que nos lo pongan al servicio nuestro o suplan nuestras limitaciones como líderes. Y eso es lo que en realidad nos puede dar un mejor posicionamiento de líder, y sobre todo, más que de líder, de satisfacción y de realización plena en un colectivo, en un grupo, en una comunidad, en un equipo de trabajo. Es decir, que nos sintamos plenos aportando lo que nos corresponde y responsablemente tenemos que aportar, pero también sabiendo dejar que otros aporten y contribuyan, y desde ahí generemos cosas colectivas o generemos prácticas o resultados colectivos. Entonces, creemos en un coliderazgo, no creemos en esos liderazgos narcisistas, egoístas, ególatras, individualistas, controladores, tomadores del poder, impositivos. Creemos que esos liderazgos son del pasado, y el mundo de hoy y el del mañana incluso va a exigir liderazgos colaborativos, liderazgos en donde las personas puedan convivir cada uno desde sus capacidades y estar juntos. Todo esto nosotros lo encerramos bajo una frase que nos resulta bastante significativo para poder enseñar esto, y es decir, que nuestras individualidades no sean una limitación para estar juntos, y que el deseo de estar juntos no opaque nuestras individualidades, no oculte, no inhiba nuestras capacidades personales, que podamos encontrar ese balance justo en el estar juntos al lado de otros, poniendo lo mejor de nosotros, lo que nos inspira en la vida, lo que nos hace sentirnos realizados en la vida, sin que tengamos que tener que vernos sujetos a esas lógicas de que lo tenemos que controlar todo, lo tenemos que dominar todo, que lo tenemos que saber todo, y eso nos hace reconocer diferentes tipos de liderazgo. Si bien la escuela
por su tradición histórica, favorece el liderazgo cognitivo. El gimnasio femenino particularmente está comprometido en que no solamente se favorezca ese liderazgo, sino que también se reconozca y se trabaje con los múltiples liderazgos que nuestras estudiantes pueden ir construyendo en su práctica, y que se responsabilicen de hacer sus aportes de donde ellas tengan que aportar, digamos, ¿sí? Y esto, digamos, nos va a favorecer algo que llamamos socioliderazgo. El socioliderazgo es la puesta en ejecución de nuestras relaciones y nuestras formas de vincular y de producir, de contribuir a los demás y a nosotros mismos en un entorno ya mayor como es la sociedad, ya no en un espacio reducido como es el autoliderazgo y la relación conmigo mismo, o el coliderazgo, que tiene varios campos: el campo de la relación familiar, en donde desarrollamos las necesidades más básicas, en donde, digamos, generamos las emociones más fuertes, y luego el coliderazgo un poco más ampliado, como es los vínculos con los amigos, con la familia extensa, con los entornos y compañerismo, los entornos de trabajo. Y ese tipo de liderazgos, aprender a tener las habilidades suficientes para saber relacionarnos y desde ahí ejercer nuestras capacidades. En este modelo, entonces, nosotros lo desarrollamos a partir de este componente. Les decía que para nosotros es esencial un enfoque que encontramos casi un poco antes de comenzar el programa de liderazgo, y es el enfoque restaurativo. El enfoque restaurativo viene de la justicia restaurativa como una intención de cambiar ese modelo punitivo, retributivo con el que nosotros ejercemos, aplicamos la justicia. Un modelo que impone y que a su vez retribuye a las personas según lo que realiza. Y del plano jurídico, también ese modelo nosotros lo tenemos en la manera como construimos las relaciones. Occidentalmente, las relaciones están construidas, o globalmente casi diría, desde estos principios también retributivos punitivos, porque los vínculos relacionales que exigen tener un factor de justicia, un factor de equidad, de armonización, no siempre están así, y se están moviendo, se están desplazando en diferentes entonaciones, en diferentes circunstancias, generan dinámicas en que no siempre estamos satisfechos con la relación. Hay momentos en que nos alteramos, hay momentos en que somos incomodados en la relación, y entonces, como estamos habituados a una práctica punitiva o retributiva, comenzamos a ejercer esa forma de relacionarnos, una forma impositiva que es totalmente vertical, en donde yo quiero imponer mi voluntad sobre el otro, y de esa forma entonces generó un conflicto que, al no tener las herramientas adecuadas, lo llevó a una práctica violenta, que puede ser pasiva, como dejar de hablar, pelear, inclusive llegar a golpes, desconocer al otro, ignorarlo. Esas son prácticas totalmente punitivas, pero a la vez retributivas, porque entonces si alguien me hace algo, yo también le hago algo. Esas prácticas están tan insertas que inclusive en los vínculos de parentalidad están muy presentes. Cuando nuestras hijas a veces nos movilizan emocionalmente por algún capricho o por alguna cuestión que ellas, o necesidad que estén atravesando y no la hemos identificado, muchas veces pegamos gritos, imponemos, generamos una práctica violenta contra ellas, y eso lo aprenden ellas luego y lo aplican con nosotros también. Y generamos así una práctica retributiva relacional, que en últimas lo que hace es llevarnos a tener componentes de violencia en el vínculo, y esos componentes de violencia van generando entornos que son inseguros, entornos que no son inspiradores, entornos que no son solidarios, y eso, digamos, inhibe, limita nuestras capacidades. Esto en términos de las relaciones. Y en términos de las relaciones de género, pues es mucho más fuerte, dado que hay un modelo patriarcal que se impone siempre sobre querer tener un control de la vida de las mujeres y no querer construir los principios y los valores de la vida al lado de ellas, sino querer imponérselos. Por fortuna, cada vez es menos este modelo presente y somos más conscientes como sociedad, y seguimos trabajando en querer superarlo cada vez más, pero siempre se nos filtran cosas. Yo soy papá de una niña de 6 años, 7 años ya en el colegio, y se me escapan muchas cosas. Recuerdo que hace 2 años me cuestionaba mucho que por qué le gustaba tanto a ella las faldas, porque yo soñaba que ella debería tener solo pantalones y no faldas, y le encantan las faldas. Y luego, en un ejercicio de reflexión con ella, en un círculo que hicimos, entendí la razón que estaba detrás de su deseo, y era simplemente un gusto personal que la hacía sentirse satisfecha. Y ahí entendí que yo, como papá y hombre, no tenía que imponerle un modelo de
de mujer, digamos, particularmente, y más bien tenía que construir con ella, al lado de ella, y enseñarle a ella a que construya su modelo responsablemente con nosotros también. Entonces, bajo ese principio, para nosotros el enfoque restaurativo es muy esencial y muy importante para construir este modelo de liderazgo. El enfoque restaurativo, para no alargarme en esto, que es una cosa larguísima, y que en algún momento los invitaremos a formarse en un modelo que nosotros llamamos prácticas restaurativas, que surge de la justicia restaurativa, pero llevado a un campo más preventivo y proactivo. La justicia restaurativa es más reactiva, porque es ante situaciones ya de daño, ante situaciones ya de conflictos que han escalado a la violencia o a prácticas violentas, pero estas mismas herramientas restaurativas llevadas a lo preventivo y proactivo tienen mucho más resultado cuando se trabajan desde la escuela o desde las mismas prácticas de fortalecimiento de los vínculos comunitarios. De tal manera que cuando hay una crisis, como un conflicto que quiere escalar a la violencia, la comunidad, la relación ya tiene el músculo suficiente para poder afrontar esta situación y salir adelante sin ningún tipo de práctica violenta. Entonces, los tres principios de las prácticas restaurativas que nosotros ejercemos en nuestro programa de liderazgo son: el primero, tener prácticas para reconocernos, reconocer y reconocernos. El segundo, tener prácticas, como les decía ya hace un rato, para responsabilizarnos. Y el tercero, tener prácticas para proyectar nuestras capacidades o para restaurarnos. Cuando hablo de lo restaurativo, no solamente me refiero a tener que restaurar un daño, sino también a llevar a otro nivel lo que estamos haciendo bien. Es decir, reconocer que estamos haciendo bien, responsabilizarnos de eso que estamos haciendo bien y pensarlo en llevarlo a otro nivel, llevarlo, digamos, a otro estado superior de lo que estábamos haciendo. Es decir, aquello que hacemos bien lo podemos hacer mejor. Y aquello que no nos salió bien, aquello que nos equivocamos, que nos vimos errados en nuestra condición humana, lo podemos superar y lo podemos transformar, restaurar. Esto entonces nos lleva a pensar que hacemos una práctica de acompañamiento pedagógico del liderazgo emocional de las estudiantes. ¿Y por qué liderazgo emocional? Porque detrás de cada emoción de nuestras estudiantes, sean de alegría o de tristeza, de nosotros también como adultos, hay necesidades. Y lo que tenemos que aprender, más que controlar las emociones, más que dominar las emociones, hay que aprender a identificar juntos qué necesidades están esas emociones tratando de comunicar. Las emociones es el lenguaje de las necesidades. Entonces, tenemos que generar prácticas para identificar qué necesidades están detrás de nuestras emociones. Porque una emoción nos puede movilizar. Si vemos a una niña llorando, pues a una hija llorando nos moviliza. Y si no le encontramos la razón, nos moviliza emocionalmente y nos saca el mal genio, nos pone una emoción que nos desestabiliza y terminamos aplicando prácticas violentas y no descubriendo la necesidad que está de fondo, ¿sí? Igual, una persona que se ha equivocado y comete un error también atraviesa emociones negativas, sobre todo cuando reconoce que se ha equivocado, se siente mal. Ningún ser humano se siente bien cuando reconoce que se ha equivocado. Y se aplica un componente que se llama el de la vergüenza, que sea esta asertiva, integradora y no una vergüenza que pase a la humillación y que desde ahí practiquemos prácticas violentas y humillemos a las personas porque se sienten mal, porque se equivocaron. Y que lo que nos permite es reconocer por qué se equivocó, qué fue lo que lo llevó a tomar esa mala decisión y como grupo, como comunidad, como relación, por qué fue que sucedió eso y cómo dejamos, teniendo una relación tan estrecha, en el caso con nuestras hijas o con nuestras estudiantes, que suceda esto, por qué pasó esto y qué vamos a hacer, responsabilizarnos para que no vuelva a pasar y qué medidas tenemos que tomar y hacer para que esto se recomponga, es decir, restaurar. Y desde ahí lo hacemos con esto que llamamos el autoliderazgo. Y el coliderazgo tiene que ver con hacer estas prácticas no solo, sino hacerlo comunitariamente, porque cada vez que una emoción se activa, moviliza a otros, nos moviliza a nosotros como profesores, a las compañeras, los moviliza a ustedes como papás, y si tenemos la suficiente capacidad de tener prácticas para entender cómo descubrimos estas necesidades y cómo las atendemos, entonces somos capaces de reconocer, de responsabilizarnos y de proyectarlo. No me quiero demorar aquí tanto porque nos quedan muchas diapositivas. Y esto nos lleva entonces a reconocer no solamente las necesidades de nuestras niñas, sino también sus capacidades. Es decir, de qué están necesitadas, pero también qué son capaces de hacer. Y esto les digo que en la bondad humana es infinita. Las capacidades humanas son infinitas, entonces podemos siempre transformar y hacer mejor lo que estamos haciendo. Y esto nos lleva a responsabilizarnos desde prácticas preventivas, proactivas y reactivas.
Con respecto a prácticas preventivas, nosotros utilizamos mucho el componente de narrativas comunes, que las estudiantes comiencen a construir una narrativa común, que es lo que más adelante les va a dar arraigo colectivo, es decir, hacer sentirse parte de un grupo, responsable de las personas que están en ese grupo y desde ahí comenzar a ejercer sus liderazgos. Y esto les dé un sentido de pertenencia consigo mismo, pertenencia con los vínculos comunitarios, pertenencia con el otro, con los demás, responsabilidad con los demás. Y esto lo hacemos desde un componente preventivo. Luego tenemos un componente proactivo que tiene que ver con el diálogo interpersonal, aprender y generar habilidades para que las personas hablemos. Nos callamos muchas cosas que sentimos y emocionalmente, nosotros los adultos particularmente callamos mucho. Y es enseñarles a ellas a tener estas habilidades responsables de poder hablar de aquellas cosas que les incomoda, de aquellas cosas que también pueden aportar y darle al otro y no quedarnos callados viendo que podíamos haber dado un aporte para que las cosas salgan mejor. Y esto lo hacemos también a través de la construcción de sabidurías colectivas, prácticas que nos permita construir saberes comunes, no saberes individualistas, porque estos saberes individualistas están muy tentados, están muy cercanos a ser dogmáticos, a ser ideologizados, y eso, digamos, es el germen de muchos conflictos que luego rompen y irrumpen con muchos liderazgos que terminan atropellando, dañando, afectando a otros, defendiendo intereses personales, y creemos que hay que trabajar con nuestras niñas en desarrollar sabidurías colectivas, desde una forma responsable y sobre todo consciente, porque tampoco queremos insertarlas en un entorno de ilusión, porque los conflictos son inevitables y se van a presentar siempre, pero si ellas tienen las herramientas suficientes para poder abordarlos, tanto desde lo preventivo y lo proactivo, entonces ellas van a ser capaces de salir bien y sobre todo de conducir bien a las personas que estén a su cargo de estos conflictos que aparecen sin ningún tipo de práctica violenta, es decir, erradicar las prácticas de violencia y más bien buscar prácticas que sean más colaborativas, restaurativas. Y por último, desde lo reactivo, porque sucede que en las relaciones, a pesar que aprendamos lo que aprendamos, siempre va a haber conflictos. Con Wilson llevamos mucho tiempo conviviendo como amigos, como compañeros de trabajo, formándonos juntos en temas de mediación, de prácticas restaurativas, y varias veces hemos tenido choques, conflictos de ideas, de formas de pensar, de formas de hacer las cosas, pero lo importante aquí es tener habilidades de mediación cuando el conflicto está construido y tener también habilidades para restaurarnos cuando alguien de nosotros está siendo afectado. O sea, que hay una diferencia entre mediación de conflicto y facilitación restaurativa. Estos recursos también nosotros lo brindamos reactivamente al colegio, sobre todo a las directivas y a los profesores, directores de grupo, para poder atender conflictos cuando son conflictos o facilitaciones restaurativas cuando estas, digamos, ya tienen un componente de daño particularmente y requieren más de una restauración que de una mediación. Es decir, no está bien a una niña que ha estado sufriendo en la relación por algún error, equivocación o inclusive mala intención de una compañera, a ponerla a mediar en el conflicto, porque esto no es una mediación, esto es una restauración, y esto quiere decir restituirle sus derechos, restituirle su dignidad, su confianza, lo que ha perdido, la seguridad y muchos componentes más. La mediación tiene que ver más con el llegar a acuerdos comunes cuando hay discrepancias y las tensiones están presentes en ambos lados, ¿sí? De esto hay más que podemos conversarles, pero ahora sí, entonces ya me salgo de un poco de los contenidos doctrinales, si queremos llamarlo así, o más bien de los enfoques que sostienen nuestro programa de liderazgo. Esto nos llevó a nosotros a generar 4 compromisos. El primer compromiso, bueno, primero hace 5 años, empezamos haciendo encuentros con estudiantes y nos dimos cuenta que de nada servía que 2 personas o 3 personas, 4 con los que nos colaboraban los profesores, hagamos encuentros idealizados de las estudiantes de mediodía, de un día, de 2 días, en donde ellas lo pasaban de maravilla con nosotros porque aplicábamos todos estos enfoques, aprendíamos a construirnos como grupo, como comunidad, y luego tenían que volver al entorno, a sus entornos, el entorno de clase, el entorno de la casa, en donde estos componentes restaurativos, de mediación, estos componentes de co-construcción no estaban presentes. Y eso nos hizo girar completamente y darnos cuenta que nuestro trabajo tenía que centrarse en formar educadores, papás legítimos e inspiradores para las estudiantes. Es decir, que tengan estos componentes claros y los estén trabajando en sus casas para que así nuestras niñas se encuentren no solamente en un momento privilegiado de sus vidas para desarrollar el liderazgo, sino que lo estén desarrollando en todo momento, en todo entorno, en las clases, en los descansos, en las extracurriculares, en sus casas
ojalá con el tiempo, en sus vínculos de amistad entre ellas cuando se encuentran, porque queremos que este sea el modelo como nuestras niñas se puedan relacionar y construir sus vínculos desde estas prácticas que nosotros llamamos restaurativas, colaborativas. Entonces comenzamos una tarea fuerte de formar educadores legítimos a través de cursos y capacitaciones y de transferirles todas estas herramientas y recursos a los profesores en principio. Por eso el programa, digamos, tiene un alto componente de aportarle a los profesores estos enfoques y estos recursos para que lo puedan utilizar en las clases. Y luego crear entornos relacionales seguros, es decir, que el colegio, la familia, las relaciones de nuestras niñas sean un entorno seguro para poder expandir libre y amplia y plenamente sus capacidades. El tercer componente, ofrecer experiencias desafiantes y solidarias. Crearle a nuestras estudiantes experiencias que ellas en sí mismas, a veces ya mediados por el entorno cultural, sienten que no pueden o sienten que no deben. Un poco a que aprendan a arriesgar sus vidas en un entorno seguro, obviamente, y controlado, pero que a la vez sean capaces de soñarse y proyectarse, no a través de condicionamientos culturales de miedo, de estereotipos femeninos, sino más bien que ellas puedan explorar la mujer que quieran ser en sus entornos y desde ahí asuman responsablemente también su rol en la sociedad como mujeres. Y por último, desarrollando encuentros de liderazgo, y estos encuentros cada vez, de hecho, se han reducido más porque la mayor parte de nuestro trabajo se ha centrado en construir estos desafíos o estos elementos que nos hemos comprometido, el 1, el 2 y el 3, y los encuentros de liderazgo, que por cierto tenemos uno propuesto para ustedes y ahorita les vamos a hablar. Todo esto nosotros lo hacemos a través de un itinerario, le llamamos itinerario, y es una respuesta diferenciada a cada etapa de vida que nuestras estudiantes están atravesando en la escolaridad. Sus 14 años de escuela, ellas las hemos clasificado en 5 etapas de vida y le hemos dado el nombre de la metáfora de la bellota, es decir, comienzan desde boiras, van siguiendo a humus, a bellotas, raíces y robles, hasta convertirse en las niñas inspiradoras de todo el colegio. Y esto, digamos, lo atravesamos según los grados. Para preescolar, la etapa que nosotros identificamos se llama boiras. Les voy a simplemente a mostrar la tabla, no me voy a poner a detallarla, ustedes la van a tener, pero las muestro para que vean que todo esto es muy serio y que ha requerido una investigación muy ardua y que sobre todo lo hemos logrado sintetizar en esta tabla también para que sea de fácil acceso para ustedes y los profesores, pero aquí clasifica algunos elementos que nos parecen esenciales tener en cuenta para poder trabajar el liderazgo, acompañar el liderazgo de nuestras estudiantes, de sus hijas. Esto, digamos, nos lleva a que identifiquemos 45 habilidades que las niñas van a vivir desde preescolar hasta grado 11, y esas 45 habilidades están seccionadas en habilidades de autoliderazgo, habilidades de coliderazgo y habilidades de socioliderazgo. Particularmente con las niñas de preescolar, la mayor parte de habilidades que trabajamos son de autoliderazgo y algunas de coliderazgo. Ya cuando pasan a la escuela primaria, trabajan más habilidades de auto y coliderazgo, un poco más de coliderazgo. En la escuela media ya empieza a incrementarse las habilidades de socioliderazgo y los estudiantes de grado 11 ya trabajan solamente habilidades de socioliderazgo, ¿sí? Como, por ejemplo, trabajo en equipo, manejo de equipos, productividad, bueno, otros elementos más que están asociados con los componentes de la edad y de la etapa de vida que están atravesando nuestros estudiantes. Aquí hay un poco de esas habilidades que están asociadas con animales en algunos casos, y ustedes pues podrán identificar aquí que para cada trimestre desarrollamos una habilidad con las estudiantes y buscamos fortalecerlas desde ahí según los itinerarios, ¿sí? Y ya las estudiantes de los últimos años también tienen unas habilidades diferentes, como por ejemplo el grado 10, la habilidad de gozar y trabajar, motivar personas, empuje por obtener resultados, calidad de las decisiones, codirección de personas, ambición de hacer carrera. ¿Cómo trabajamos estas habilidades de liderazgo? Nosotros lo hacemos a través de este componente restaurativo, que reconozcan cuál es el nivel, cómo están ellas en esa habilidad, cómo la han vivido esa habilidad en sus vidas, luego se responsabilicen de lo que han vivido, de lo que les falta y de lo que ya tienen, y lo puedan llevar a otro nivel o puedan trabajar en ellas para comenzar a fortalecerse. Por último, bueno, ya casi por último, esto lo hacemos a través de diferentes enfoques que nos hemos venido nutriendo a lo largo de estos 5 o 6 años, con el enfoque restaurativo tomado desde el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, en donde tenemos la suerte de ser no solamente facilitadores, sino instructores de prácticas restaurativas, y somos los únicos instructores, de hecho, aquí en Colombia, del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. A través del aprendizaje experiencial, sobre todo de los modelos de Howard Band,
desde metodologías psicosociales, ahorita vamos a mirar algunas de ellas, desde las reflexiones de liderazgo de Corferri, algunas de estas reflexiones que les he comentado de nuestro modelo de liderazgo que se asocia con el enfoque restaurativo, también están tomados de Corferri, y desde los objetivos de desarrollo sostenible, como son los ODS, particularmente educación de calidad, igualdad de género y trabajo colaborativo, o sí, no recuerdo el último, que es trabajo colaborativo. Estos son algunos de los enfoques que nos inspiran y estas son las metodologías que estamos nosotros trabajando en capacitarnos, capacitar a la comunidad en estas metodologías y también en implementarlas, como son prácticas restaurativas, parentalidad restaurativa, que es el modelo restaurativo llevado a la familia, comunicación no violenta, prácticas narrativas, acompañamiento personal, construccionismo social, aprendizaje experiencial, círculos de paz, mediación de conflictos y facilitaciones hermenéuticas, es decir, el uso de recursos visuales para poder generar conversaciones y diálogos. Estos son metodologías, enfoques que nosotros trabajamos dentro del programa de liderazgo para darle diversidad y también según las etapas de vida aplicamos y las circunstancias también algunos de estos modelos en los encuentros o en los procesos. Con respecto al itinerario de Boiras, Boiras significa niebla, rocío. En la metáfora está construido como la llegada de esa neblina al bosque en la madrugada, así como sus niñas llegaron al colegio hace pocos días, llegan con una vitalidad como es el agua que nos da la humedad y sin ella el bosque no podría seguir vivo. Gracias a sus hijas el bosque sueña con la vitalidad, sueña con seguir haciendo lo que está haciendo para poder generar más robles, más líderes, más mujeres capaces de ser bondadosas y generosas con la humanidad, como lo es el roble en su simbología, en su metáfora social. Para eso nosotros les ofrecemos a ustedes encuentros, porque les decíamos que este proceso no solamente está dedicado para las estudiantes, está dedicado para todos los que pertenecen a la comunidad. Estos encuentros los hacemos para los estudiantes, pero también para los papás, los hacemos para los profesores, los hacemos para los administrativos, personal de servicios, y con ellos venimos trabajando todas estas herramientas y enfoques para que podamos crear un entorno seguro, un entorno desafiante y solidario para que nuestras niñas puedan expandir libre y plena y responsablemente sus capacidades. Entonces tenemos encuentros para los papás y para las niñas. Este encuentro de las niñas de preescolar particularmente está diseñado para que se haga junto a los papás. En el primer trimestre el encuentro está propuesto para un trabajo entre estudiante y mamá, dado que los vínculos entre mamá e hija se construyen de una forma a como se construyen entre papá e hija y a como se construyen entre papá, mamá e hija, es decir, núcleo parental e hija. Entonces queremos que el primer encuentro sea con las mamás, y aquí están las fechas a las cuales están invitadas. Por favor, ojalá hagan un esfuerzo en separar sus tiempos para poder participar de este encuentro. Si por alguna razón se les dificulta, nos conversan y nosotros abrimos otro espacio para hacerlo solamente con las personas que nos ha faltado hacer estos encuentros. ¿Qué hacemos en estos encuentros? Generamos algunas prácticas de estas que les hemos mencionado, que tiene que ver con construcción de vínculos, fortalecimiento de vínculos, prácticas para fortalecer los vínculos, ¿sí? Más adelante, pues les contaré de algunas prácticas que tenemos también para reparar vínculos cuando estos se lesionan o se fracturan. En el segundo trimestre esperamos que el encuentro sea entre estudiantes y papás. No tenemos las fechas todavía porque estamos sujetos a todo esto que la coyuntura de salubridad que estamos viviendo, digamos, nos tiene ahí en un vaivén y esperando a ver qué se resuelve. El tercer trimestre sería un encuentro entre estudiante y su familia, y ahí abordaríamos ya, digamos, estos recursos, estos enfoques para poder ir explorando el trabajo de las familias. Esto las niñas lo vivirán durante toda su escolaridad, es decir, hasta grado 11 tendrán estos encuentros de liderazgo, en donde siempre estaremos trabajando estos enfoques, estas metodologías, y enseñándoles ya a las niñas más grandecitas, comenzando a enseñarles cómo activar y cómo poner en ejecución estos enfoques. También tenemos para ustedes unos encuentros que están en consonancia con los enfoques y metodologías que trabajamos, que se llaman círculos de parentalidad y liderazgo. Los círculos de parentalidad y liderazgo no son conferencias ni son sesiones de expertos, eso sería horizontal, eso sería vertical, son conversaciones horizontales, en donde papás que estemos interesados nos reunimos a conversar sobre nuestras prácticas, sobre nuestras vivencias, experiencias de papás. Y eso no se imaginan el recurso de sabiduría colectiva
que produce y entrega. Es un regalo grandísimo el que nos llevamos en estas conversaciones porque aprendemos, nos conocemos, nos sentimos más seguros, afianzamos los vínculos comunitarios, generamos arraigo y todo eso va en favor de construir un entorno seguro, solidario y desafiante, inspirador para nuestras estudiantes. Están invitadas al primer encuentro. Todos los tercer miércoles de cada mes, perdón, los tercer martes de cada mes vamos a tener estos encuentros de parentalidad y liderazgo. Están invitados a inscribirse. Ustedes en Fidia se encuentran la invitación y si no, se los hacemos llegar por aquí, por estos medios de los correos también, ¿sí? Entonces, inscríbanse. Los cupos son limitados porque son grupos pequeños. Tenemos grupos de 10 personas nada más conversando para que pues haya una profundidad en la conversación. Es 1 hora y media de conversación, pero muy enriquecedor y muy significativo. Y además aprenden el recurso de cómo construir conversaciones significativas e inspiradoras para hablar temas que sean de interés comunitario, colectivo, pero también temas difíciles con las personas que tenemos que conversar. La metodología es fascinante, hoy en día es uno de los recursos más valiosos que hay para construir y fortalecer los vínculos comunitarios, inclusive también para reparar las relaciones, pero pues este no es el caso de esta convocatoria que les hacemos. También tenemos los cursos de parentalidad restaurativa. Estos cursos son presenciales, no tenemos fechas fijas, pero en cuanto las tengamos, les estaremos compartiendo. Los invitamos a que asistan a estos cursos de parentalidad restaurativa. Son cursos privilegiados, les digo que somos los únicos aquí en Colombia que damos cursos de parentalidad restaurativa y varias gente que se entera a veces por las redes y ven en el internet, nos preguntan y nos toca decirle, no, eso solo se da aquí en Colombia, así que aprovechenlo, no porque seamos nosotros, en realidad la vida nos regaló la oportunidad de estar más ocupados en esto, pero no es porque sepamos más, sino porque nos da la oportunidad de poder abrir estos espacios. Y ya para ir cerrando, en la página web de liderazgo también semanalmente publicamos algunas reflexiones, una reflexión semanalmente y una tareita que usted puede hacer con su hija para seguir construyendo el entorno seguro, la relación inspiradora, la relación que le permita a ella desarrollar sus capacidades desde un entorno de responsabilidad consigo misma y con los demás, responsabilizarse de los demás. Nosotros frente a eso decimos, cuando hablamos con los profesores, hay que enseñarle a las niñas a que se responsabilicen de la convivencia. Esto no es responsabilidad de los adultos. Ellas también desde su etapa de vida tienen un grado de responsabilidad que asumir. Entonces, estos son las publicaciones de parentalidad y liderazgo que las hacemos semanalmente. Se pueden inscribir y les llega a su correo o si quieren nos dejan su WhatsApp y nosotros podemos estar enviándoles. Hay un grupo de papás que trabajan con nosotros en estos temas y ellos están encargados de enviarles por correo estas reflexiones. Por ejemplo, la semana pasada fue amarnos asumiendo nuestras debilidades y limitaciones. Hay algunas pautas, un ejercicio para profundizar en esto y así cada semana estamos profundizando en estos temas de parentalidad y liderazgo. Y también desde el 25 de marzo, cuando empezó la cuarentena, una semana después, creo que fuimos de los primeros que comenzamos a hacer este trabajo, desarrollamos un programa que se llamó Cuando el Mundo se Detuvo. Y desde el 25 semanalmente fuimos publicando un material para que puedan conversar sobre los temas de la pandemia con las hijas, con los hijos, con el entorno familiar, inclusive con el grupo de amigos. Y está hecho de tal manera para que pueda ser ágil, pero a la vez muy profundo, y puedan conversar sobre estos temas de la pandemia, sobre todo con las más pequeñas, y pues comenzamos con el tema de vulnerabilidad, cuidado, solidaridad. Los últimos temas son muy bonitos porque hablan de propósitos evolutivos, cómo la pandemia nos hizo movernos en nuestros propósitos y evolucionarlos, y también de economía para hablar de cómo también esta situación económicamente nos ha afectado, y qué bueno que estos temas ustedes lo puedan conversar con sus niñas desde estos recursos que nosotros les damos para que ellas colaboren también con la economía de la casa y no tengamos los berrinches porque ya no les podemos comprar algo, porque la situación económica ha cambiado, porque simplemente no podemos ir a comprárselos por la cuarentena, y que ellas entiendan y colaboren. Se los digo que en la práctica que hemos tenido han sido muchos los papás que lo han aplicado y lo que nos han comentado han sido cosas muy maravillosas con respecto a que han podido hablar de estos temas con sus hijas, generarles a su edad y desde lo que les corresponde, lo que se tienen que responsabilizar también del vínculo relacional y sobre todo evitarse una cantidad de conflictos después, porque todo lo que no lo hablamos, no lo conversamos, todo lo que no lo tratamos junto a nuestras niñas, ellas después se les vuelve una necesidad que lo expresan emocionalmente. Y eso, digamos, si no tenemos las herramientas y los recursos, se nos vuelve un conflicto que luego lo escalamos a prácticas violentas y eso les inhibe, les limita las capacidades de desarrollo de liderazgo. Y este trabajo, ya para cerrarles, lo hacemos pues en relación con otros programas que tiene el colegio, en donde también ellos nos alimentan y nosotros les alimentamos, como los trabajos que se hacen desde el trabajo social,
que lidera Juana, desde la dirección de grupo que lideran los directores de escuela y también desde la mediación en conflictos o la atención de facilitaciones restaurativas cuando hay situaciones de daño o de conflicto en la comunidad, y el comité de convivencia nos encarga asumir esos procesos con las familias y con las mismas estudiantes o entre las estudiantes, inclusive entre estudiantes y profesores también que suceden estas cosas. Bueno, me excusan muchísimo si yo me he puesto a correr, pero en realidad hay tanto que hablar del programa de liderazgo, pero hemos hecho aquí una síntesis de casi 50 minutos. Creo que ya nos vamos a pasar, Wilson. Te dejo. Ya nos pasamos. Listo. En 5 minuticos antes de que nos dejen, por favor, si tienen alguna pregunta, las pueden escribir en el chat y para responderles rápidamente, si tienen algo que preguntar. Estoy aquí atento al chat. Bueno, veo que por el momento no hay preguntas, entonces yo sí les voy a preguntar con qué se quedan o impresiones del programa de liderazgo. Sí, por favor, levantan la manito o pregunto. Mariana. Hola, gracias. Sí, tengo un par de preguntas, sino que no supe cómo anotar por el chat, disculpas. Tranquila. Pero respondiendo a tu pregunta, Wilson, la verdad quedo gratamente sorprendida del programa, del proyecto que ustedes manejan en el gimnasio femenino. Sinceramente excedió mis expectativas. No pensé que el proyecto era un tema tan complejo, en el sentido de ser un programa tan completo, porque eso claramente, ustedes más que yo saben que eso tiene más de fondo y de largo y de ancho de lo que presentaron el día de hoy. Entonces, pues, para no extenderme, en síntesis, gratamente sorprendida, con las expectativas superadas y bueno, muy entusiasmada. La verdad, quiero ser parte de ese grupo de WhatsApp, me interesaría mucho recibir la información. Entonces, esa era una de mis preguntas, cómo compartirles mi teléfono celular para hacer parte de ese WhatsApp. La otra pregunta era si la reunión del martes 29 de septiembre ya tiene hora para... Sí, señora. Es de 8 de la mañana a 9. De 8 a 9 de la mañana. Solo vamos a durar en este primer ejercicio 1 hora. 1 hora, sí. Pero sí. Vamos a ser muy puntuales, así como hoy. 8 en punto arrancamos y 9 en punto las dejamos para que puedan estar en sus labores de su familia. Y con respecto a lo del WhatsApp, en el chat, si quieren privado, lo pueden escribir y yo con mucho gusto lo tomo y los anexamos al grupo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Guadalupe. Bueno, muchísimas gracias. Referente a las preguntas, dice, solo los propietarios pueden enviar mensajes en este canal. Entonces, creo que es algo de ustedes, no sé, creo que por eso no hay preguntas. Tenemos claro. Vale. Gracias. Gracias. Pero aprovecho también, así como lo menciona Ingrid, estoy de verdad que me voy muy contenta con esta reunión porque supera evidentemente las expectativas. Lo veo supremamente estructurado, todo tendrá una razón que ser y también dispuesta a acompañar a mi hija en este proceso y en todo lo que requiera, también muy interesada en pertenecer en este equipo porque es un tema que trabajo en eso además y me apasiona. Entonces, muchas gracias. Pues mira, bienvenida, y no solamente con el grupo donde están los papás, cuando hagamos los cursos también vamos a ir involucrando a más mamás y papás que quieran hacer parte y nos ayuden a multiplicar esto en el colegio. Muy bienvenidas todas y todos a formarse y a ser parte de este proceso. Bueno, creo que yo voy... Muchas gracias. Gisela tiene, con mucho gusto. Gisela tiene levantada la mano. Si alguna otra mamá o papá necesita decir algo, con mucho gusto. Te doy la palabra, Gisela. Gracias, Wilson. Solamente quería decirles que me pueden enviar a mi correo gisela.tl@gimnasiofemenino.edu.co sus números celulares y yo con mucho gusto reúno la información y se las paso directamente a Evert y a Wilson para que las integren a los grupos de WhatsApp que tienen. Muchas gracias, me parece una muy buena alternativa.
Entonces, no sé si haya alguna otra duda, inquietud, pregunta, aclaración o algo que nos quieran decir para ya cerrar. Si alguna mamá o papá quiere levantar la mano. Bueno, pues yo no sé si Gisela quiere decir algo más y ya nos vamos despidiendo. Ok. Sí, gracias, Wilson. Pues sí, yo realmente quiero decirles que para nosotros también, así como ustedes hoy están con unas expectativas sobre este programa, así como muy altas, así iniciamos nosotros hace 6 años y el camino que hemos recorrido ha sido fabuloso y hoy en día consideramos que tenemos un modelo de relacionamiento y de convivencia en el colegio a nivel laboral, a nivel pedagógico y con nuestras estudiantes y familias realmente muy positivo, de tal manera que sí es cierto que esas expectativas sí se formaron como una realidad para nosotros. También quiero decirles que me uno a Ever en la iniciativa y en la animación de que nos acompañen en estos encuentros de liderazgo que hemos estado organizando, estos que vienen ahora en septiembre de figura materna e hija. Definitivamente les van a dar muchas herramientas para que ustedes en casa, de la mano con sus hijas, también puedan extender estas habilidades. También el liderazgo lo estamos formando todos alrededor de las niñas y ustedes son una pieza clave en este proceso. Entonces no se lo pierdan, estoy segura que van a salir con muchas herramientas, con muchas inquietudes de seguir explorando el tema, pero sobre todo con el ánimo y la motivación de realizarlo en casa. Y se van a dar cuenta que las relaciones y las interrelaciones familiares dan un vuelco porque se vuelven totalmente restaurativas, totalmente reflexivas, y eso es lo que somos en el gimnasio femenino en todo, digamos que en nuestra manera de ser, desde lo académico también, desde nuestros procesos de evaluación que son inmensamente reflexivos también, y en cada uno de los espacios que abrimos en el gimnasio femenino. Entonces, también yo las animo, en este caso, a las mamás para que nos acompañen en ese primer encuentro, a la figura paterna en el segundo encuentro y después con toda la familia. Sin duda va a ser un lazo importante en este primer paso que van a dar sus niñas en este primer itinerario de boiras que estamos desarrollando con ellas. Gracias, Gisela. Adriana Catalina y después Sofía Moreno, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina Mantilla, la mamá de Adriana. Hola, Carolina. Hola. ¿Cómo están? Ya, espérense, ya prendo mi ya. A mí me gustaría saber bien las fechas puntuales porque en ese momento me perdí. Qué pena con ustedes. Sí, ya con mucho gusto te las... ¿Las de los encuentros? El 29 de septiembre. Sí. Tenemos... Premontessori 01. Premontessori 01 y Premontessori 02. Y el 30 tenemos Premontessori 03. El 30 Premontessori 03. Ese es el encuentro con las mamás. Sí, las niñas y las mamás. Ok. Y el encuentro... ¿A qué horas? De 8 a 9. ¿De la mañana? Sí, señora. Sí, 8 a 9 de la mañana. Y el encuentro de conversaciones horizontales o circulares es el 22 de septiembre de 3:35 con inscripción previa. Desde FIDIA les volvemos a enviar la invitación para que puedan tener el enlace en donde se puedan inscribir. Listo, ok. Para ese encuentro con papá y primero pues con mamá y entiendo que después es con papá, ¿nos llega un correo también a FIDES o cómo es que van a programar eso? Gisela, sí. Te doy la palabra. Sí, lo vamos a hacer igual que lo hicimos para esta primera convocatoria. Nosotros les mandamos una circular por medio de FIDIA y lo mismo vamos a hacer cuando sea el encuentro con papás. Perfecto, listo.
Gracias. Gracias. Y tenemos Sofía Moreno, la mano levantadita, y cerramos ahí. Hola, mi nombre es Diana Alarcón, mamá de Sofía, y realmente quiero darle las gracias. Infinitas gracias por tocar este tema, por dedicarse tanto tiempo, porque esta información que han mostrado sí es el reflejo de un muy buen trabajo, un trabajo que no ha sido desarrollado por encima, sino a profundidad. Y quiero decirles que me genera también un poco de orgullo por el colegio, porque definitivamente encontré y creo que hemos encontrado lo que estábamos buscando, una entidad que se preocupara por el desarrollo de estas chiquitinas, no solamente académico, sino en la parte humana, en la parte de seguridad, en la parte de su entorno y sobre todo el de familiar, que es el más importante de todos. Y esto definitivamente me da la respuesta. Yo venía a ciegas un poco porque no tenía mucha información, pero con esto que me ha presentado Ever y Wilson, me voy gratamente feliz. Han cerrado el día de verdad muy bien y muy buen trabajo, y estoy muy emocionada por ver a mi chiquitina crecer, desarrollarse y verla, ver cómo se convierte en ese árbol que ustedes dicen, y involucrar a mi esposo totalmente. De verdad que quiero participar en el tema. No sé, bueno, estaré como en contacto para ver cómo recibo esa información constantemente, y mis felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y para que sigamos entre todos construyendo, eso no solamente es de liderazgo ni Gisela, sino lo vamos construyendo entre todas y entre todos. Entonces yo me despido, muchas gracias, bienvenidas, y cuenten con nosotros en todo lo que necesiten. Si necesitan más material, lo que quieran, con muchísimo gusto estamos para servirles. Bueno, yo levanté la manito para cerrar Sí, sí, sí. también, ¿sí? Sí. Yo les quiero decir que el programa está diseñado no para crear un mundo idealizado, sino está diseñado para que aquellas cosas que nos van a suceder, como son las relaciones, los encantos, las maravillas de estar juntos, pero también los conflictos, los podamos superar juntos, y esto no se nos vuelva un obstáculo, una limitación para desarrollar nuestras capacidades y ponerlas al servicio de la comunidad y generar esas responsabilidades. Cierro diciéndoles nuevamente que nuestras diferencias no sean el obstáculo para estar juntos, y que nuestro deseo de estar juntos no sea necesariamente tener que inhibir, limitar nuestras capacidades y nuestras bondades. Y si lo hacemos juntos, la experiencia nos ha demostrado que nuestras niñas sacan sus mejores capacidades, y nos sorprende, así como lo han hecho sus hijas con ustedes. Les agradezco muchísimo, que sea un trabajo que ojalá tengamos papás que quieran venir a ayudarnos a construir esto, porque todo esto se sigue construyendo a diario, así que son bienvenidos. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Hasta luego, feliz tarde para todas, para todos. Gracias. Gracias, hasta Feliz luego. tarde. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas Gracias. Muchas A gracias. ustedes. Hasta luego. A ustedes, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.